En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en el domingo 14, después de Pentecostés, y también hoy la memoria de un gran santo, el rey San Luis de Francia, que es un ejemplo de gobierno católico en el mundo. En la parucía, el juicio sobre los hombres de iglesia, de toda la historia de la iglesia, recordemos que en la parucía va a tener lugar el juicio, particularmente sobre los hombres de iglesia. Este juicio no los va a tomar por sorpresa, con todo su justo peso, que es bastante, y que Dios nos libre y que nos perdone de antemano, dado que ya nuestro Señor lo adelanta en las 7 cartas del Apocalipsis. En esas 7 cartas adelanta los juicios sobre las distintas épocas de la Iglesia. Según la interpretación del padre Castellani, la Iglesia y la monarquía cristiana del medioevo son realmente el caballo blanco del primer sello que salió venciendo para vencer, esto es Apocalipsis 6:2. Y esta es la imagen de la Iglesia de antaño, del medioevo, coronada de oro y con un arco en la mano que llegaba lejos. Continúa diciendo el texto del Apocalipsis 6:2, pero que no alcanzó la estatura querida por nuestro Señor. Si bien, vuelvo a repetir, es una edad de oro, es un arco que llegaba lejos, no le faltó para alcanzar la estatura. De hecho, la Edad Media terminó con el paganismo, contrarrestó las irrupciones asiáticas con Carlos Martel, otro famoso francés, Carlomagno, las cruzadas, la reconquista de España y otras hazañas más. Terminó, contra el paganismo gracias a esto y contra las irrupciones asiáticas. Dominó las herejías sociales de tipo comunista, como los albigenses, y señoreó el gentilismo en todo el orbe con los grandes descubrimientos, el de América y conquistas que la cierran como un broche de oro. Todo eso se lo debemos a la Edad Media, edad gloriosa de la Iglesia. Pero en la carta a los de Tiátira, que uno puede confrontarla en el Apocalipsis capítulo 2, 18-29, nuestro Señor tiene algo muy importante que reprochar a este segmento de la historia de la Iglesia, y esto es el triunfo del protestantismo, principalmente en Alemania, Países Bajos e Inglaterra. Es decir, si por un lado es un periodo glorioso, por otro lado doloroso, por esta escisión de la Iglesia de estos llamados protestantes. Y le dice así nuestro Señor a la iglesia de Tiátira, que es la iglesia del medioevo: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu beneficencia y tu paciencia, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña a mis siervos y los seduce para que cometan fornicación y coman lo sacrificado a los ídolos. Entonces Apocalipsis 2, versículos 19-20. Esa mujer, Jezabel, de la que habla esta cita, representa la adulteración de la doctrina católica y la consecuente falsa doctrina del protestantismo que sedujo a gran parte de los católicos en Europa. Realmente fue lamentable
lo que sucedió en esa época con la separación de los protestantes. Así dice el Apocalipsis 2:22, a los que adulteren con ella, es decir, con esta mujer Jezabel, que es imagen de la falsedad, imagen del adulterio de la doctrina, los arrojo en grande tribulación si no se arrepienten de sus obras. O sea, aquí ya está dando el juicio de aquellos que adulteraron la doctrina católica. Ya está anticipando nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis. El Apocalipsis es toda una profecía, lo dice 2 veces el Apocalipsis al principio y al final del libro, y ya está anticipando el juicio. Por eso comencé diciendo que no los va a tomar de sorpresa porque ya lo saben cuál es el juicio. El mismo peso de la corrupción humana y la herejía hizo que los hombres de iglesia comenzaron a declinar a partir de ese tiempo. Mas a quienes permanecieron fieles se les dijo: a vosotros que no seguís esa doctrina, la del protestantismo, no echaré sobre vosotros otra carga, solamente guardad bien lo que tenéis hasta que yo venga. Apocalipsis 2, 24, 25. A los que no seguís esa falsa doctrina, y eso podemos trasladarlo a nuestros días de hoy, a los que no siguen falsa doctrina hoy, no solamente de la del protestantismo, sino de las herejías que nos persiguen hoy, no echaré sobre vosotros otra carga, solamente, dice, debéis guardar bien lo que tenéis hasta que yo venga. Y esta es la primera mención de la parusía en el Apocalipsis. La primera mención de la parusía en el Apocalipsis, hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25. Y la tradición, en el sentido de fijar o conservar o guardar, aparece también como ley de la Iglesia posterior a la gran defección, es decir, posterior a la escisión, al cisma de los protestantes. Ya comenzó a regir esta ley de la cual nos habla el Apocalipsis, de guardar bien lo que tenemos. Guardad bien lo que tenéis, Apocalipsis 2, 24, 25. Lo que tenéis, conservadlo, reforzadlo, hacedlo fuerte para seguir en la verdad. Y aquí podemos hacer un pequeñísimo paréntesis, precisamente todo lo contrario lo que hizo el Vaticano II, que no conservó, no reforzó, no hizo fuerte la doctrina católica, sino todo lo contrario, la minó, la destrozó. Al respecto, el Concilio de Trento fijó las instituciones de la Iglesia y desde entonces no se hacen cambios en el sentido de reformas, reestructuraciones, creaciones. No hay nada nuevo a partir del Concilio de Trento. Y recordemos, el Concilio de Trento es en la misma época de la mal llamada Reforma Protestante, y que surge como contraposición a esa Reforma Protestante. Se fijó entonces en el Concilio de Trento el culto, como bien sabemos, de la Santa Misa como la tenemos hoy, la liturgia, el derecho canónico, las costumbres católicas. Se pusieron firmes, por fijo, las costumbres católicas. De todo eso que se nos ha dado, vivimos nosotros, dice Castellani, en 1956, dice eso. Todavía no había llegado el Vaticano II. Y de eso, yo añado, debemos seguir viviendo nosotros, de todo eso que nos ha fijado el Concilio de Trento. La recomendación de aferrarse a lo tradicional se repite en el Apocalipsis en forma más apremiante aún y dramática en la admonición a la iglesia de Sardes, que es la iglesia que le sigue a la de Tiátira, que es
la parte de la historia de la iglesia de Sardes, la parte de la historia de la iglesia que estamos surcando ahora, los últimos tiempos. Ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir, dice Apocalipsis 3:2. Se le dice a la iglesia que se ponga alerta, le dice a la iglesia de los últimos tiempos que se ponga alerta, que consolide lo restante, lo poco que le queda, que está a punto de morir. Lo poco que queda está a punto de morir. Consolida lo que te queda, aunque de todas maneras haya de perecer. Es decir, la profecía del Apocalipsis nos está diciendo clarísimamente que aún lo poco que nos quede de catolicismo, me refiero a estructuras humanas, la Iglesia Católica no va a defeccionar nunca, va a perecer, está a punto de morir. Según se entiende, todo el rostro humano de la Iglesia está por morir. Y es importante decir esto por todas las instituciones que conocemos, que aún vemos que siguen luchando, y mal luchando podríamos decir, como la fraternidad o cualquier otra institución, aun cuando esté luchando en el recto sentido y no cometa errores, va a haber una desaparición de todo eso. Toda institución católica, cuando se presente el anticristo, va a desaparecer. Y eso nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en la profecía del Apocalipsis. Solo quedarán focos de catolicismo aislados por el mundo, como el nuestro aquí, que intentamos hacer todo lo posible por ser católicos y somos tan poquitos. Un foco muy importante como el de Monseñor Altamira en Bogotá, en Colombia, donde hay un importante número de gente que siguen las tradiciones católicas. Y creo yo, al menos hasta donde conozco y sé, es el único lugar donde hay tanta tradición católica, tanta gente deseosa de Dios y de seguir las tradiciones propias, gracias a un gran guerrero como lo es Monseñor Altamira. Por eso, repito esta idea, solo pocos focos de catolicismo, y que van a consistir en un sacerdote escondido en las catacumbas, como solemos decir, escondido en un garaje, con poca gente que se da cuenta de la realidad, poca gente que sabe que tiene que ser fiel a Dios y que quiere ser fiel a Dios y ama a Dios y ama la parucía. Y conservar, reforzar, hacer fuerte a la doctrina tiene un premio. Y al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, mi doctrina, le daré poder sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán desmenuzadas como vasos de alfarero, así como yo recibí de mi Padre. Fíjense qué hermoso premio. Al que salga vencedor en el guardar, conservar, hacer fuerte la doctrina de Cristo, con lo cual va a poder vencer, Dios le dará poder sobre las naciones, poder que ahora la iglesia no tiene, que nadie de la iglesia tiene, y que sabemos que está en manos de los mundanos, de los luciferinos, etcétera, etcétera, de los judíos. Ese poder lo va a tener la gente de Dios, los santos de Dios, por guardar, conservar, hacer fuerte la doctrina. Y la regirán con vara de hierro y serán desmenuzadas como vasos de alfarero. Apocalipsis 2, 26, 28. Entonces vimos el juicio para la época del medioevo y vemos también el premio para los que hayan mantenido la doctrina durante la época del medioevo.
El mundo moderno se ha olvidado por completo de que Cristo es Rey, cosa que nuestro Señor ha recibido de su Padre, afirma Castellani, por lo cual se instituyó la festividad de Cristo Rey contra la herejía del liberalismo, de la cual hemos hablado en algunas oportunidades, que básicamente la idea principal del liberalismo es desligarse de Dios, como la sociedad que vemos hoy. Nada se tiene o nada se puede hacer referencia a Dios porque somos independientes, en fin, no necesitamos de Dios, podemos manejarnos por nosotros mismos, podemos darnos nuestras propias leyes, etcétera, etcétera. Bien, entonces la fiesta de Cristo Rey se instituye en contraposición de esta herejía del liberalismo, fiesta instituida por Pío XII. Como se quiebran los vasos de arcilla con un barrote de hierro, parafraseando lo que dijo el Apocalipsis, así quebrará también Cristo a este mundo blandengue cuando vuelva, si es que ya no lo está haciendo. Esto lo decía Castellani, repito, en el 1956, y hoy se ve más claramente que lo está haciendo, que está dando vueltas el mundo blandengue, el mundo que va detrás de ídolos y no sigue a Dios. La iglesia de la Edad Media, una iglesia de fe, fue una imagen del reino de Cristo en la tierra. Nos sirve a nosotros como imagen del reino. Y los reyes cristianos de entonces, como San Luis, rey de Francia, en los comienzos de la Edad Media, no fueron muy dulzones con los que estaban en el error o los que amenazaban el orden de la sociedad cristiana. Se castigaban el error porque querían que el error desapareciera de sus sociedades, de sus países, porque guardaban o buscaban guardar el bien y la salvación de las almas de sus súbditos, de los habitantes de ese país. No les interesaba otra cosa como el dinero, el poder, etc. Bien, entonces desterraban el error. Con humor, Castellani lo describe así, lo digo porque es muy gracioso Castellani: el reino de Cristo no son turrones y merengues. Pero la monarquía cristiana, como institución humana que duró 10 siglos, fracasó en algo. Fracasó parcialmente en su misión de instaurar una sociedad y un Estado del todo cristianos. Fueron parciales o algunos focos, como decimos, de cristiandad fuertes en Europa sobre todo, pero no llegó a conquistar todo el mundo, toda la sociedad como cristiana. No alcanzó para eso. Y se puede decir o se lo puede ver como un fracaso. Así como había fracasado anteriormente Bizancio, con lo que después resultó el cisma griego. O sea, fracasa Bizancio, fracasan las instituciones políticas y eso terminó en un cisma griego. Acá vemos algo parecido, fracasan las instituciones políticas de la Edad Media y se deriva en algo como la Revolución Francesa o el paganismo. Fue el reino de Cristo lo que no alcanzaron a instaurar de hecho. Y el espíritu pagano y herético que tiende a relegar la religión al templo, que la religión solamente se puede practicar en una iglesia, fuera de la iglesia no, y a absolutizar el Estado fuera del templo, volvió a la carga. El paganismo volvió. Resistió obcecadamente, progresó lentamente, podríamos decir a oscuras, y al fin venció con Lutero y, como dije recién, la Revolución Francesa. Es un triunfo del paganismo nuevamente en el mundo, una reversión del mundo al paganismo. En sus elementos humanos, la iglesia gloriosa del medioevo fracasó en la instauración del reino de Cristo en la tierra,
la crisis del mal llamado Renacimiento con su infaustísima reforma protestante. Y esto no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis, cuando le reprocha, ya lo vimos en la carta a Tiátira, al final del capítulo 2, de haber seguido a esa mujer mala, adúltera, Jezabel, que es la personificación del protestantismo. Es la Iglesia la que le reprocha al medioevo este fracaso de haber llevado el reino de Cristo a todo el mundo. Si en los sellos, esta interpretación, es de Castellani, y muchas veces se lo critica a Castellani porque los sellos, o los cuatro caballos de los 4 primeros sellos, son una serie de calamidades. Y el caballo blanco habla de una corona de oro, habla de un arco que llega lejos, o sea, aparentemente no está hablando de una calamidad. Entonces se dice que Castellani ahí comete un error en su interpretación del caballo blanco, no de los demás, pero sí del caballo blanco, que es el primero o el primer sello, porque, no está en conformidad con los 3 caballos o 3 sellos siguientes. Los 3 caballos del 2 al 4 hablan de calamidades y el 1 aparentemente no habla de calamidad. Sin embargo, en una buena lectura de Castellani se ve realmente que sí habla de una calamidad el caballo blanco o el primer sello, porque representa la Edad Media, esa parte de la Iglesia o periodo de la Iglesia, en su fallido intento de instaurar el reino de Dios en la tierra, que sería realmente la calamidad de las calamidades, más que las guerras, más que el hambre, más que las pestes, etcétera, etcétera. Por eso creemos que es una interpretación adecuada la de Castellani con respecto al primer caballo o al primer sello. Sin embargo, todas las promesas del reino no pueden quedar en vano. Y para los que salieron adelante, para los que no se contaminaron con la doctrina adulterada, se cumplirán como premio en el periodo de paz, triunfo y esplendor religioso que seguirá al derrocamiento del anticristo con la parucía. Allí vendrá realmente la instauración del reino a todo el mundo, algo que no logró la Edad Media. Y ese premio es precisamente ver la estrella matutina, como dice Apocalipsis 2:28. Esta estrella, como bien sabemos, la vemos cuando nos levantamos muy temprano, es un gran lucero que inmediatamente después sale el sol, o sea, preanuncia la salida del sol, y el sol es Cristo en su segunda venida. O sea, ver esa estrella matutina es un gran premio. Es decir, ver la parucía. A partir del momento en que comenzó la decadencia humana de la Iglesia, los fieles no deben poner sus ojos en triunfos temporales. Esto lo aconseja el padre Castellani, que les serán negados, como vemos hoy día hasta de sobra. De nuevo, en el año 1956 lo dice. Sino solo en la segunda venida, que será su indefectible estrella guiadora. No poner los ojos en triunfos temporales, en resoluciones temporales, en soluciones temporales. No debemos poner los ojos, los buenos católicos no debemos poner los ojos en esas cosas, sino solamente confiar en Dios, confiar en el plan que está bien descrito en toda la Sagrada Escritura y particularmente de estos últimos tiempos en el Apocalipsis. Es este el dilema en el que nos encontramos al final de los tiempos. O confiamos en lo humano o confiamos en lo de Dios. Mejor es confiar en el Señor. Triunfos temporales no los vamos a ver. Restauración de Roma tampoco. Volver a intentar implantar el reino de Dios en la tierra
como lo debería haber hecho el medioevo con nuestro propio esfuerzo, tampoco. Hacer justicia por nuestra propia cuenta, como se intenta hoy en muchos sectores, en muchos lugares. La primera reacción que nos viene humanamente es hacer justicia por nuestra propia cuenta y decimos esto de este o decimos aquello del otro, en fin. Y no se logra nada en absoluto, al contrario, se encarniza más la lucha, se hace más grande la división, porque no se llega a lograr a convencer o a convertir al que supuestamente está errado. En fin, no podemos tampoco ni siquiera hacer justicia por nuestra propia cuenta. El dilema entonces, repito, para seguir con la idea, es esto que acabo de decir o esperar y amar la venida de Cristo. Hay muchos textos que muestran la extensión universal del reino de Cristo en el mundo que no han tenido lugar todavía. Los textos que voy a citar ahora son profecías del reino de Cristo sobre todo el mundo y todavía esto no ha tenido lugar. Lo digo porque muchos dicen que el reino de Cristo ya tuvo lugar en el periodo de la historia de la Iglesia, pero se olvidan de leer estos textos o no los entienden bien, no sé, de que todavía esto no ha tenido lugar. Luego, tienen que tener lugar, deben cumplirse las siguientes profecías. En primer lugar, el Salmo 2, 7, 8. El Salmo 2, versículos 7, 8. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado yo. Pídeme y haré de las naciones tu heredad, y te daré en posesión los confines de la tierra. Las naciones todavía, todas las naciones, no habla de algunas naciones, las naciones todas no son todavía la heredad de Cristo, ni tampoco Cristo tiene la posesión de los confines de la tierra, porque sabemos que el que es dueño o posee por el momento los confines de la tierra es el príncipe de este mundo, el demonio, el diablo. Por estas palabras, el Padre promete a su Hijo, Cristo, el dominio y el imperio sobre el universo, y no en modo de dominio, sino también de posesión y aprehensión, es decir, apoderamiento. Cristo se va a apoderar de todas las naciones de los confines de la tierra. Y en este sentido lo entienden perfectamente los intérpretes y los santos padres. Y es vocación de las naciones, es decir, las naciones están llamadas a estar bajo el dominio e imperio de nuestro Señor Jesucristo. No están llamadas a estar bajo el dominio del diablo, sino bajo el dominio e imperio de nuestro Señor Jesucristo. Es la difusión del amplísimo reino de Cristo por todo el orbe, como se predijo en otro salmo, el Salmo 71 o 72, según las versiones, versículo 8, dominará de mar a mar desde el río hasta los confines de la tierra. Algo que todavía no ha sucedido. La expresión hebrea los confines de la tierra siempre significa toda la tierra, como lo entendieron los santos padres. Por eso no es correcto restringir y entender el sentido de aquellas palabras al mundo conocido por los hebreos en tiempo de Salomón, pues realmente son palabras generales que significan toda la tierra, universal. De las palabras del profeta Daniel 2:35, mientras que la piedra que había herido la estatua se hizo una gran montaña, una piedra que se hace una gran montaña, se deduce que el reino de Cristo se extenderá por todo el orbe, así como aquella piedra llena toda la tierra universal, según la interpretación del mismo Daniel. Algunos para justificar y decir que estas profecías ya habían sido cumplidas, dicen que toda la tierra no significa todo el orbe, la universalidad de la tierra, sino solamente la tierra de Palestina, como dije recién. Es el reino nuevo suscitado por Dios que ya no desaparecerá más, el reino de nuestro Señor Jesucristo,
y leo parte del texto de Daniel 2, versículos 44-45. En los días de aquellos reyes, y podemos entender muy bien, reyes mundanos como los que tenemos hoy, reyes luciferinos como los que nos dominan, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca jamás será destruido y que no pasará a otro pueblo, solo al pueblo de los católicos le pertenecerá. Quebrantará y destruirá todos aquellos reinos, los que ya he dicho, en tanto que él mismo subsistirá para siempre, conforme viste que de la montaña se desprendió una piedra. También lo expresa el profeta Zacarías: y reinará Dios sobre la tierra toda, y Dios será único y único su nombre. Zacarías 14, 9. Estas palabras son suficientemente claras y en vano tienden a oscurecerlas aquellos que las quieren explicar diciendo que no es toda la tierra universal, sino solo la tierra palestina. Como para decir, la profecía ya se cumplió en la tierra palestina y no es una profecía de todo el mundo. Los santos padres y los más rigurosos intérpretes entienden estas palabras de Zacarías del reino universal del Señor sobre todo el orbe. Así dice Tirino: el Señor Dios será rey y será honrado como rey por toda la tierra, no solo en Judea, sino por todo el orbe, es decir, a través de Cristo surgirá inmediatamente el reino. Y derribados los ídolos, se venerará a un solo Señor en todo lugar y por todo el orbe, es decir, el nombre de Cristo. Y finaliza Tirino diciendo: así opinan San Jerónimo, Alápide y otros. Así opina San Jerónimo. Y leemos en efecto lo que dice San Jerónimo. Este texto de San Jerónimo es muy claro y parece no oponerse aquí al reino de nuestro Señor Jesucristo después de la parucía. Dice San Jerónimo: entonces el Señor será rey sobre toda la tierra y diremos en futuro: el Señor ha reinado, exulte la tierra, como lo proclama el Salmo 96, 97, 1. Y también diremos: pregonad entre los pueblos que el Señor ha reinado, pues ha enderezado el orbe de la tierra y ya no se moverá. Salmo 95, 96, 10. Esto lo dice San Jerónimo. Será rey sobre toda la tierra. Cosa que todavía no ha sucedido. San Agustín también afirma esto. En Zacarías así está, dice San Agustín: en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Tanto en verano como en invierno. Zacarías 14, 8. Esto es: desde Jerusalén hasta el fin de la tierra serán verano e invierno, esto es, en todo tiempo. Y continúa Zacarías: y será el rey Señor en toda la tierra. Zacarías 14, 9. Esto es, y concluye con esto San Agustín, Cristo dominará toda la tierra. San Agustín también, que lo presentan como que se opone al reino de Cristo en la tierra, dice explícitamente que Cristo dominará toda la tierra. Hablando de la visión de San Pedro y de la conversión del centurión Cornelio, dice San Agustín que esta visión significa la conversión de los gentiles, no necesitamos suponerlo. El mismo apóstol San Pedro nos lo explicó hablando del mantel que se le ofreció. Pues al entrar en la casa donde estaba Cornelio y donde se habían reunido muchos, les dijo Pedro:
Sabéis que a un judío le está prohibido tener trato con los extranjeros o entrar en su casa, pero a mí me ha enseñado Dios a no llamar impuro o manchado a ningún hombre. Hechos de los Apóstoles 10:28. Así explicó aquella vez, continúa San Agustín, que referida a los animales que se mostraron en el mantel, había oído San Pedro: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú impuro. Hechos de los Apóstoles 10:15. ¿Quién no ve en aquel mantel que se significa el orbe de la tierra, toda la tierra en un mantel, una tierra rectangular, plana, con todos los pueblos? Por eso estaba atado por los 4 ángulos, un mantel con 4 ángulos atados, que significaban las 4 partes bien conocidas del orbe, es decir, el oriente, el occidente, el septentrión y el mediodía, que cita con tanta frecuencia la Escritura. Y repite e insiste San Agustín con frecuencia, y procura probar con muchos diversos textos la conversión de los gentiles al reino de Cristo. Se nos ha anunciado que la Iglesia se había de extender por todo el orbe, dice San Agustín, y el mismo Señor que ha testificado que esto se hallaba anunciado en la ley, en los profetas y en los salmos. Empezó la Iglesia por Jerusalén, se propagó luego por Judea y Samaria, y de allí a todo el mundo, donde continúa creciendo. Esto lo dice, es época de San Agustín. Hasta que finalmente conquiste todas las naciones, aún donde no existe. Algo que realmente no ha ocurrido todavía. Hasta que finalmente conquiste todas las naciones donde aún no existe. Esto lo dice San Agustín. Y dice y concluye así: quien evangelizare otra cosa sería anatema. Bien claro San Agustín. Entonces, nuestro Señor reprochará a unos y premiará a otros. Lo aprendemos en el Apocalipsis, en las cartas del Apocalipsis. A unos por haber descuidado en su momento la extensión del reino de Cristo sobre la tierra, como fue el caso del medioevo. A otros, por el contrario, por conservar, reforzar y hacer fuerte la justicia de Dios. Castigo y premio. Se les reprocha por no haber procedido según el Espíritu, como nos dice San Pablo en la epístola de hoy, más según los apetitos de la carne: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes. Y de esto San Pablo nos advierte: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el Evangelio se nos dice que comida, bebida, vestidos, todas estas cosas las codician los paganos, que es lo que estamos viendo en nuestros días aquí en el mundo. La gente se ha vuelto pagana. La monarquía cristiana del medioevo falló parcialmente en implantar el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La prueba está a la vista. La sociedad humana entera culminó volviéndose al paganismo. Y la conversión de los gentiles aún no se dio en su totalidad, y solo la logrará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amar la parusía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.